Bueno, entonces empezamos con la ayuda de Dios esta reunión. Y están viendo ahí bien la pantalla, estamos compartiendo. Sí, por favor. Sí, sí se ve, Señor Jesús. Todo bien, todo bien. Ahí se ve muy clarito, pastor. Bueno, gracias. Gracias, hermano. Entonces, seguimos con el punto 4. ¿Quién fue Jesús? Entonces, punto 4, el siervo. Entonces, esto lo encontramos en el Evangelio según San Marcos. Se presenta a Jesús como el siervo, o sea, una persona dispuesta a servir y no a ser servido. Jesús se trasladó a una ciudad que se quedara solo para ayudar a una persona endemoniada. Hizo un viaje largo porque era necesario que estuviera ahí en la ciudad para ayudar a una persona que estaba poseída, que estaba endemoniada. En este libro predomina que Jesús echó fuera demonios, dio libertad a los oprimidos. Jesús enseñó durante días y al ver la necesidad de la gente multiplica los panes y los peces. Entonces en este libro vemos que Jesús vino a servir. Y así como hemos visto en los otros evangelios, cada uno tiene como una cualidad del contenido. Acá, al estudiar el libro de Marcos y prestarle atención, vemos que Jesús vino para servir, siervo de Dios. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Lucas 22:24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Entonces vemos claramente en este libro que siempre la idea era servir y darnos ejemplo para que nosotros aprendamos a servir. Si nosotros queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que aquí en la tierra ser servidores, seguir el ejemplo de Jesús y a la vez también aquí en la tierra. Una persona que sirve empieza a coger nombre dentro de la familia, los amigos, los vecinos, el barrio. Y realmente la gente que no sirve para nada es las personas que casi nadie determina o no tienen nombre, pero una de las cualidades, si uno quiere ser grande en todas las áreas de la vida, tanto espiritual como secular, debe empezar a servir. Así le paguen mal. El problema es que muchas veces nosotros servimos a alguien y esa persona es desagradecida, no nos paga bien, no nos da ni las gracias, entonces dejamos de hacerlo. Decimos, no, pero ¿para qué sigo sirviendo si todos son desagradecidos? Pero lo importante es que nosotros hagamos tesoros en el reino de los cielos cuando empezamos a servir. Definición de siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Quién me puede decir? Una persona que sirve a otra. Pastor, es la persona que sirve a otra y está sujeta a su autoridad. Bueno, una persona que está sujeta a otra y bajo autoridad. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más? Claro, una persona que sirve a otra, ¿no? Que sirve a otra. Bueno, una persona que sirve a otra. Uno puede servir a una persona una sola vez, ¿no? Hablando aquí humanamente. Entonces, por ejemplo, yo le hago un favor o le presto un servicio a alguien, pero eso no me hace siervo de esa persona. Por eso dice, y está sujeta a su autoridad que les sirve a toda hora. Ah, bueno, o sea que hay como una dependencia, ¿cierto?
Pastor, Sí. también puede ser una persona que está dispuesta siempre a obedecer. Una persona que está dispuesta siempre a obedecer. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es necesario que nosotros entendamos hoy cuál es la diferencia entre un siervo y un líder, que más adelante vamos a tocar el tema del líder en esta misma clase. Pero, o sea, cuando yo le sirvo a cada uno, ¿sí? Creo que estamos 20 conectados y yo a manera individual le sirvo a cada uno de ustedes. Eso no me hace siervo de ustedes, porque solamente le sirvo una vez o dos. ¿Sí me hago entender? Pero sí sería siervo del Señor Jesús, porque pues yo le estoy sirviendo a Él y cuando yo le sirvo a una persona, le sirvo a Él, porque dice que debemos ver a Jesús a través de las personas y que todo lo que yo haga debe ser como para el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces mi servicio como siervo de Dios, siervo del Señor Jesús, aquí en la tierra debe estar representado hacia todas las personas, sean creyentes, no creyentes, ricos, pobres, estudiados, no estudiados, ¿ya? Entonces, hay varias definiciones, ¿sí? Dependiendo de qué. Una persona que sirve a otra y está sujeto a su autoridad, que fue lo que dijo el hermano Miller, ¿no? Sirve, pero hay una sujeción continua. No es, no es una sola vez, porque si yo sirvo una sola vez, pues no soy siervo. Tiene que haber continuidad, sujeción. Esto como definición en el diccionario dice que persona que en el feudalismo, hace unos años atrás, estaba ligada de forma hereditaria al terreno del señorío que cultivaba. Su condición legal estaba a medio camino entre la del esclavo y la del hombre libre. Y aunque no pudiese dejar la tierra en que vivía, tenía casa y bienes propios y podía hacer testamento. Es importante entender esto, ¿por qué? Porque de esto fue que Jesús vino a hablar. Y él dijo que si no entendemos lo terrenal, no podemos entender lo espiritual. Entonces, cuando se habla de un siervo, generalmente era en el feudalismo, ahora todavía aún los hay, no era esclavo, pero tampoco era libre. Era como el paso siguiente, un intermedio entre el esclavo y el libre. El esclavo no tenía derecho a nada, solo a obedecer. ¿Sí? El siervo podía tener tierras, podía heredar las tierras a los hijos, pero tenía que estar siempre sujeto a ese señor que le había dado las tierras. Pertenecía a él, aunque no era totalmente esclavo. Por eso es que Jesús no viene como esclavo, sino como siervo. ¿Sí? Entonces ahí podemos ya entender por qué Jesús dice que él es siervo. Y no viene como esclavo, porque el esclavo sí no tenía derecho a nada, absolutamente a nada, ni tomar decisiones. También se le dice a una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Y también, que es el término que se utiliza hoy como denominación de los miembros de alguna orden o comunidad religiosa. ¿Qué diferencia o qué hace la diferencia a Jesús de otros hombres de Dios que impactaron en la historia? Que eso es lo que vamos a ver. Porque hay muchos hombres que han impactado en la historia, en el tiempo antiguo y aún en nuestros tiempos. Pero hay una gran diferencia entre Jesús y esos otros hombres, esos personajes. ¿Cuál era la diferencia? El amor, Señor Jesús, el amor con el que él servía. Bueno, el amor, muy bien, magnífico el amor, porque de hecho, como veíamos en las clases pasadas, el único que tenía amor es Jesús.
y ahora nosotros lo podemos tener después de que Jesús resucitó, con la venida del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo podemos tener el amor de Dios. Antes no, esa era una. ¿Cuál otra? ¿Qué otra cosa lo diferenciaba? La naturaleza divina. Bueno, la naturaleza divina, muy bien, La muy bien. naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual, que sería lo mismo la naturaleza divina, muy bien. Pero hay algo que lo diferenciaba él aquí en la tierra, a la vista de los hombres, ¿no? Uy, se oyó con eco. La autoridad. No se oyó bien, hermana, lo que dijo. Pastor, la autoridad que tenía Jesús. Bueno, sí, también, muy bien. La autoridad, porque los mismos hombres reconocieron quién es este que habla con tanta autoridad y no como los otros, como los fariseos. La Pero diferencia entre él. hay hombres que impactaron la historia y que también tenían autoridad. Pero había algo que lo diferenciaba. Está relacionado con la clase de hoy, de lo que hemos hablado. Pastor, el servicio. Siempre él Muy bien. estuvo dispuesto a servir. Eso no se lo reveló carne ni sangre. Estamos hablando del servicio. Amén. Porque Jesús vino como siervo. Ese era lo que lo diferenciaba de los otros. Los otros vinieron como líderes. Jesús definió su meta de una forma impactante, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa era la diferencia. Bueno, hay muchas diferencias también, como ya lo dijeron, ¿no? La naturaleza divina y la parte espiritual, la autoridad, todo eso. Pero visiblemente ante los hombres, lo que hacía la diferencia de Jesús y los demás personajes es el servicio. Los otros vinieron para que los demás les sirvieran, para ser servidos. Pero él manifiesta que no, el ministerio de él es diferente. Bueno, esta descripción no se parece a la de personajes populares que nos hemos acostumbrado a oír o a ver en promociones de eventos cristianos. Por ejemplo, llegará a nuestra ciudad un reconocido conferencista, autor de numerosos libros y muy solicitado en todo el mundo. Una presentación así nos hace pensar que recibiremos a una superestrella cristiana, ¿cierto? ¿Qué es lo que generalmente anuncian cuando viene una persona pues importante de un ministerio? Pero Jesús no vino con esas presentaciones. Ni nadie le hizo una presentación así cuando Jesús vino. Al contrario. Otra frase muy utilizada para presentar a alguien es: está entre nosotros un gran siervo de Dios. Esto encierra una paradoja. Si es siervo no es grande y si es grande no es siervo. No sé si estoy equivocado o lo han oído. Y cuando se va a presentar a alguien, dice: está aquí entre nosotros un gran siervo de Dios. Pero es una contradicción, porque si es siervo no es grande, si es grande no es siervo. No sé si... O sea que no puede tener las dos cualidades. ¿No? O sea, porque es que si Jesús era líder o siervo. Siervo. Siervo, ¿sí? O sea, Jesús era un siervo. Sí, y muchos han enseñado a Jesús como un líder, pero es mentira. Jesús nunca fue líder. Porque ahorita vamos a ver qué es un líder. Jesús fue un siervo y él mismo lo dijo.
Lo que pasa es que nosotros hemos torcido las escrituras y hemos cambiado la frase de siervo por líder. Un líder no puede ser siervo, porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Igual como esta presentación que está aquí, que tomé, que dice que está entre nosotros un gran siervo de Dios. Entonces sería una contradicción. Estas dos palabras nunca pueden estar juntas al referirse a un ser humano como nosotros. Esta clase de presentación está muy lejos de la forma en que Jesús se escribió a sí mismo. Dice, venid a mí todos que estén cargados y cansados de sus trabajos y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pastor, ¿Sí? en Dígame. cuanto a la cinta, en cuanto a la cita que su merced está leyendo, o sea que en esa diferencia dice manso y humilde de corazón, la humildad es la necesidad de depender de Dios Padre, ¿cierto? Sí. O sea, en ese sentido, por eso no se puede ser, o sea, por eso lo que veíamos anteriormente es que estoy un poco confundida, que dice que lo del líder y lo del siervo, o sea, el siervo depende de alguien. En este caso, Jesús dependía del Padre, mientras que el líder es digamos, autosuficiente, más o Así, menos por ahí. pero me dice que no, que está confundida. ¿Cómo será cuando no esté confundida? Así como lo dijo él, ¿no? ¿Cómo será esta hermana cuando no esté confundida? Perfecto, hermana, así como usted lo plantea eso, ¿ya? Por eso es que Jesús viene dependiendo totalmente 100% del Padre, ¿ya? Y eso es lo que lo hace siervo. Dice, mire, yo no hago nada si el Padre no me dice, todo lo que Él me ha dicho que haga, eso hago. Y eso es lo que Él dijo, mira, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Yo les he dado ejemplo para que ustedes sigan. Disculpe, Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando oramos y decimos de repente, Señor, tú que eres todo grande y poderoso, o sea, entonces, ¿está mal orar de esa manera? No, no está mal. Porque es que ahora Él en este momento es Dios. Estamos viendo a Jesús, el hombre Jesús, en la tierra. Allá. Ya, ¿Sí? gracias. Y entonces, y ese fue el ejemplo que Él nos dejó para que nosotros aquí en la tierra sigamos el ejemplo de Él, aquí en la tierra, el hombre Jesús. Ahora, hoy sí, hoy es el dueño. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Entonces, sí se debe orar así. Bueno, ¿algo más o seguimos? Entonces, la mansedumbre y la humildad son calificativos aplicados al siervo. O sea, un siervo, las dos características o cualidades que debe tener es la mansedumbre y la humildad. La mansedumbre y qué? Y la humildad. Ya hemos visto estas palabras, ¿no? La mansedumbre, ya tenemos definición, ¿no? Bueno, dice que la voz siervo es una palabra que viene del latín, servus. Designa una forma de vinculación social y jurídica tipo del feudalismo entre una persona, generalmente un campesino, y un señor feudal, quedando sujeto a su señorío. Durante la Edad Media, un siervo era una persona que servía a un noble en unas condiciones que en la actualidad se considerarían próximas a la esclavitud. El señor feudal tenía la potestad de decidir en numerosos asuntos sobre la vida de sus siervos y sobre sus posesiones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tomo esta definición del diccionario? Porque
En esa condición es que vino Jesús, ¿sí? Él era siervo de Dios y vino a servirnos a nosotros. Entonces, por eso decía al comienzo, de hacer esa aplicación, o sea, yo les puedo servir a ustedes una o dos veces, pero eso no me hace siervo de ustedes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay una vinculación directa de constante servicio. Igual que Jesús, él era siervo de Dios y venía dependiendo 100% de Dios, pero el servicio lo manifestaba hacia nosotros, hacia la humanidad. Y ese es el ejemplo que nos da. Porque es que he oído a algunas personas y quiero hacer énfasis en esto, es porque la gente dice, ¿por qué tengo yo que servirle a él? Si es que es mala gente, es mala persona. ¿Por qué tengo yo que hacerle un favor si él nunca hace favores? Es que tenemos que vivir como Jesús vivió. Jesús era siervo de Dios, dependencia total, pero ese servicio lo manifestaba hacia la humanidad, hacia las personas. Igual nosotros hoy somos siervos de Dios dependiendo 100% de Él, pero el servicio tenemos que manifestarlo es hacia las personas. Porque si yo me dedico solamente al servicio a Dios, no, yo le obedezco es a Dios y le sirvo a Dios, pero las personas no, entonces me convierto en religioso. Y no estaría poniendo por obra, pues, las enseñanzas de Jesús. Filipenses 2:1 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que era el versículo que le decía a doña Viviana ahora rato. Entonces, vamos a ver otro concepto de siervo. Y acá vamos a ir comparando con líder. La palabra siervo tiene varias definiciones que vienen del griego doulos, que quiere decir literalmente esclavo. O sea, aunque es una derivación de esta palabra doulos, que literalmente quiere decir esclavo, pero al traducirlo la palabra siervo, quiere decir que no eres esclavo, sino ya con ciertas libertades, un intermedio. Pero nosotros estamos acostumbrados a la palabra líder, ¿sí? Por eso no es bueno mencionar la palabra líder dentro de la iglesia y tener líderes en la iglesia. O sea, es una cuestión que se ha metido ahí, pero nosotros estudiándola y entendiéndola, entonces debemos de sacar la palabra líder. Esta sola aparece una sola vez en la Biblia, en el libro de Hechos, una sola vez, y no con buenos términos. En la versión Reina Valera dice, porque hemos hallado que este hombre, está hablando del apóstol, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y en la versión de las Américas dice, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Entonces, esta palabra líder también es sinónimo de cabecilla, ¿ya? Y entonces yo creo que aquí al menos nosotros, los colombianos, y creo que en Perú también, cuando nos referimos a cabecilla, y digo, no, es que ese es cabecilla, ya nuestra mente se va a un grupo sedicioso, ¿no? O grupo armado, al decir cabecilla. Y al decir líder, pues ya pensamos en un empresario, en una persona, un comerciante, bueno, en varios tipos de personas, ¿no?
Esta palabra se usa en el campo empresarial y político, la palabra líder. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir líder? Líder es una persona que sobresale, que va adelante por su conocimiento, su riqueza, sus descubrimientos, etc. ¿Sí? Ignoramos que esta palabra es moderna, ya que hace 200 años no se usaba. Esta palabra se metió en la iglesia y ha causado problemas, trasladándonos a una idea equivocada del servidor, ya que la palabra líder viene del griego protostates, que quiere decir uno que está de pie adelante. ¿Sí? Entonces, cuando a una persona se le dice líder, se le sube el ego y realmente actúa como líder. No sé si me hago entender, me gustaría oír sus opiniones. Y Pastor, entonces, y cuando le dicen a uno, es que ayer, no sé si los hermanos que están aquí en sala tuvieron la oportunidad de estar ayer en una reunión a las 3, 4 de la tarde, que se hizo entre 1000 obreros. No sé sí. cómo se llama el señor, creo que Alex Arles, no sé, señor, ¿cómo es que se llama? Pero él hablaba acerca de liderazgo y pues yo estuve en la reunión y pues como el pastor ya nos había hablado más o menos, ya nos había adelantado un poco el tema que vamos a ver hoy de siervo y líder, porque pues es interesante, para nosotros ese tema es interesante. Pero, y hablaba ayer acerca del liderazgo, no sé si alguien de la sala estuvo ayer, y yo personalmente me confundí, porque él decía, es que uno tiene que ser un líder en la casa, que hay hartos líderes aquí, y yo decía, pero o sea, si estamos en la iglesia, pues ya por lo que el pastor nos había dicho, pues debemos es nombrarnos como servidores, ¿no? Porque ahorita trayendo al pastor todo este enfoque al cual nos está llevando, tiene uno que hasta en el manejo de una empresa, ya con el conocimiento de lo que uno ha aprendido hasta ahora, termina uno también debe de ser uno un servidor, porque esa palabra líder de verdad que lo lleva a uno como a lo que yo decía, ¿no? A ser como tan autosuficiente que como que no se necesita absolutamente nada más, sino uno se las sabe y las sabe absolutamente todos. Y mentiras que tiene uno que menguar para que el Señor crezca y tener uno esa humildad para cada día crecer más en las cosas del Señor. Ayer yo quedé, pues sí, el tema muy interesante que dio este señor, Alex, no recuerdo el nombre, pero realmente quedé como con la inquietud. Yo dije, Dios mío, él hizo algunas preguntas, pero pues bueno, no hice preguntas ni nada, porque yo dije, bueno, tengo que mirar a ver qué más, porque pero sí quedé como con muchas dudas en lo de ayer. No sé quién más estuvo ayer en la sala, pero yo quedé con dudas. No sé si fue que no Pues, entendí pero no. gracias, hermanita. De verdad, gracias por la Sí, intervención. yo también Porque, estuve en ese curso, pero bueno, o sea, es igual, pues uno está ahí. Lo que pasa es que él también va muy rápido, va diciendo, pero pues bueno, uno está ahí porque está como está buscando aprender, pensando en qué nos puede servir cada cosa, quizás en tomar lo mejor, ¿no? Lo mejor de cada uno, lo que realmente nos enseñe, pero pues sí, él también va como muy rápido, muy acelerado, entonces no es muy fácil captar, ¿no? Tantas cosas, pero pues esto igualito me lleva también a pensar lo que usted está diciendo, en que realmente o somos siervos o somos líderes, ¿no? bueno, gracias, hermano. Claro, porque igual realmente el curso se llama Por ahí el otro curso de micrófono. liderazgo, Sí, ¿no? abierto. Entonces, Ya. Bueno, vamos a explicar este asunto. Pues eso es importantísimo, muy importante. Por eso acá en la pantalla donde tengo dice, esta palabra se usa en el campo empresarial y político. Lo que yo estoy haciendo énfasis es que no se puede meter esta palabra para hablar de Jesús y el servicio en la obra, como pues estamos haciendo nosotros capacitándonos para servir. Entonces, en el caso del hermano, yo lo conozco, él eh, es un empresario, ¿sí? Y él tiene, por decir algo así, como una academia, un lugar de capacitación en la parte, pues, empresarial, ¿sí? En la parte empresarial. Entonces, en la parte empresarial,
y en lo político sí se necesitan líderes. Entonces, un líder político que venga así como en el caso de Jesús. Volvamos otra vez al caso de Jesús. El pueblo de Israel estaba buscando un líder y alguien que venía a defenderlo, a defender al pueblo de Israel y sacarlos de la esclavitud, del dominio. Pero viene Jesús en otras condiciones de siervo y le dice, mire, si le dan en una mejilla, ponga la otra. Pero este man no nos sirve, si nosotros necesitamos uno que nos libere de la esclavitud de los romanos y de todos los que nos tienen oprimidos. Y ahora que si un salva viene y me pega en una mejilla, que le ponga la otra, no, este no es. ¿Ya? Pero entonces, en el caso empresarial, en el caso político, sí hay líderes. Y son los que van adelante, y van un paso adelante, y necesitan ser admirados por las personas, y las personas los admiran, ¿no? Porque dice, yo quiero ser como él, porque él ya empezó vendiendo dulces y ahora es el dueño de la fábrica de dulces más grande del mundo, ¿sí? Pero el líder siempre va adelante, por eso dice es uno que está de pie adelante, para que los demás lo sigan y lo tengan como modelo, como ejemplo. Pero en el caso espiritual, ¿sí? En el caso de nosotros nos llamó a servir. Entonces son dos palabras que tenemos que separar. Una cosa es el líder, un líder, que también es otro sinónimo es cabecilla de un grupo en el cual él domina ese grupo y tiene autoridad sobre ese grupo. Entonces, en el caso cuando muchas veces se pasa esa palabra de líder a la iglesia, hay muchos pastores que son líderes y esclavizan y dominan a la iglesia y al grupo y por eso son los malos testimonios y los tienen esclavizados. Muchas veces le dicen, mire, si usted se va de aquí de este grupo, se va bajo maldición y no le va a ir bien. Usted nació aquí, tiene que permanecer aquí y seguir aquí. Entonces, ahí es donde vemos la diferencia. En que si nosotros vamos a seguir a Jesús y seguir el ejemplo de Jesús, Jesús vino fue como líder, a que la gente ame a Dios por el servicio, a servir. ¿Sí? Yo ayer no pude estar en la reunión porque estaba haciendo otras actividades, pero sí la conozco las charlas y me gustaría pues oírla, ¿no? Pastor, Señor Jesús. pastor, Perdón. pastor, Adelante. pastor, es que según entiendo, un siervo depende de Dios y un líder depende de una comunidad. Entonces hay una diferencia muy grande. Un líder lo elige una comunidad y Dios dependiera totalmente de Jesús dependía totalmente de Dios. Entonces por ahí hay una gran diferencia también. Así es, hermano. Muy bien. Ahora sí. Pastor Jesús, Sí. pues yo veo que el lenguaje celestial es opuesto al lenguaje terrenal, ¿sí? Porque Jesús dijo, el que quiera ser el primero, sea entre vosotros vuestro siervo. Y humanamente, el que quiere ser grande aquí en la tierra no quiere servir, no quiere sino buscar el bienestar de personal, pues entre comillas, porque algunos pues sí quieren buscar el beneficio de los demás, pero son muy pocos, ¿sí? Entonces va como en oposición por la misma naturaleza de pecado. Así, muy bien, hermano. Gracias por su aporte. Creo que Nex iba a decir algo. Le alcancé a oír la voz por ahí. Yo, Nexuri. Nexuri. Iba a decir que tal vez el enfoque del curso de liderazgo tal vez es como para alentar a la persona para que sea capaz, para que sea, o sea, como capaz de poder predicarle a la gente, como de poder llevar la batuta, por decirlo así, de alguna manera, como poder ser capaz de explicarle, de perder el miedo. Más que todo siento que ese es como el enfoque. Tal vez el título del curso como tal pudiera ser otro, pero no precisamente ese entonces de liderazgo. Bueno, gracias, Nexuri.
Bueno, entonces, aquí, bueno, seguimos acá donde íbamos. Dice que esta palabra se metió en la iglesia y ha causado problemas, trasladándonos a una idea equivocada de servidor, ya que la palabra líder viene del griego protostates, que quiere decir uno que está de pie adelante. Por eso en el mundo el líder es el que va primero, el que contesta primero, el que se levanta delante de todos, el que tiene las mejores ideas. Otra definición es cabecilla, se utiliza entre los soldados y es el que va al frente, y fue lo que llegaron a pensar del apóstol Pablo, los que lo atacaban. Pero este era un concepto equivocado, ya que el concepto de líder no tiene que ver con el concepto de siervo. Pues el apóstol Pablo iba primero, pero ellos no se daban cuenta que Pablo se hacía llamar Pablo, o sea, siervo, y nunca líder. Cuando nos dicen líder, nos están diciendo cabecilla de un grupo. Y en nuestros términos, la palabra cabecilla tiene que ver con un grupo sedicioso. Así que la palabra líder está más mal empleada dentro de la iglesia. Debemos ajustarnos a la visión bíblica, a lo que nosotros hacemos. Puede ser que el concepto de la palabra líder tenga que ver con nuestras actitudes, como el que va primero. Y por eso muchos actúan como líderes y no como siervos. Teniendo en cuenta que la palabra logos quiere decir siervo o esclavo, el diccionario ilustrado de la Biblia define la palabra siervo como la institución social de la esclavitud. Autoriza a una persona para disponer incondicionalmente de la vida y de los servicios de otra persona en la esfera religiosa. El concepto de ser siervo expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios. Notemos que podemos ser siervos de Dios o de los hombres. El que es siervo de Dios tiene aceptación incondicional de la voluntad de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo, él empezó muy bien esto, y él dice, yo soy esclavo de Cristo. Y él se define como esclavo, porque él siempre, lo que hablaba de sí mismo, el apóstol Pablo, era de siervo. Él nunca habló de que él era un líder. El pueblo lo veía como un líder porque la gente lo seguía, pero por el servicio que él hacía a Dios. Pastor Jesús. Abierto, por favor, ¿me puede cerrar? Mana Brígida, creo que su micrófono está abierto. Gracias. Ya, es que cuando hay un micrófono abierto y yo hablo, se devuelve mi voz por el micrófono que ustedes tienen abierto. Por eso es importante que cuando usted vaya a hablar, abra su micrófono y yo me callo. Y entonces ahí no hay retroalimentación del sonido. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo, cuando escribió las cartas a la iglesia, usa la palabra siervo. Y en las enseñanzas de Jesús aparece mucho el concepto de siervo, porque él así lo expresó en su ministerio y en su caminar, ya que es el perfecto siervo de Dios, aceptando incondicionalmente la voluntad de su Padre, o sea, la voluntad de Dios. Pastor Jesús, disculpe, una pregunta. En el Antiguo Testamento, David, y bueno, pongamos de ejemplo a David y otros del Antiguo Testamento, ¿ellos fueron líderes o fueron siervos? Bueno, ahí sí me dejó pensando, ¿no? Porque yo creo que la mayoría fueron líderes y por eso tuvieron problemas. O sea, Dios los llamó a un ministerio y les dio un trabajo, pero ellos no dependieron totalmente de Dios. En el caso del primer rey de Israel, que Dios lo manda a ungir, y él no le obedece a Dios, por eso tiene que cambiarlo y quitarle el reinado, pues, y dice, me he buscado a un hombre conforme a mi corazón, y habla de David. Entonces, yo creo que entre los siervos que uno puede notar fue David, porque David siempre estuvo sujeto, aunque cometió errores, pero siempre estuvo dispuesto a obedecer. ¿Sí? Los profetas, la mayoría de profetas eran siervos porque le obedecían a Dios y estaban sujetos.
pero la gran mayoría de reyes, ninguno se le puede dar el calificativo de siervo, sino de líderes. Y algunos se levantaban, dividían los imperios, entonces buscaban seguidores, porque estaban en el concepto de líderes. También otro sinónimo que se ve de líder es caudillo, ¿sí? Que en el Antiguo Testamento también se habla de caudillo. Gracias. Entonces dice que lo vemos en todo el desarrollo del Evangelio hasta su muerte. Por eso dice en Filipenses 2:8, que se hizo hombre y tomó la forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Un siervo, una característica de un siervo es que es obediente. Por experiencia, los líderes que yo he visto, los pocos que conozco que han sido líderes en las iglesias, no se sujetan y no son obedientes. Porque son líderes. Dicen, no, es que yo me formé y yo escribí este libro y yo soy el que les enseño. Entonces, en el caso de Jesús, dice que se hizo hombre, tomó forma de siervo, estando en la condición de siervo, se hizo obediente. Porque esa es nuestra característica. Nosotros tenemos que ser obedientes. En este caso, pues a la palabra, al Señor Jesús, a Dios. Aquí podemos darnos cuenta que si somos siervos, somos obedientes, pero si nos cuesta la obediencia, estamos lejos de ser llamados siervos. Y estaríamos pasando a ser líderes o cabecillas de un grupo para imponer nuestra propia voluntad, ya que el servir es obedecer y aceptar la voluntad de Dios. Pastor, buenos días. Buenos días. ¿Qué es caudillo? Caudillo es un sinónimo de líder, es una persona que va adelante, que lo nombramos para que nos represente. ¿Sí? Entonces, volvemos a las preguntas siempre de cada punto. ¿Para qué era necesario que Jesús fuera siervo? ¿Para qué? Entonces, siempre nosotros vamos a estar pendientes de esas 2 o 3 preguntas en que está basado este estudio. Por algo tenía que ser necesario. Y la respuesta indiscutiblemente es ¿cuál? Para que se cumplieran las escrituras, porque es que estaba profetizado que tenía que ser siervo. Era necesario que Jesús viniera como siervo o en la condición de siervo para que se cumpliesen las escrituras en él y a la vez cumplir con las escrituras como siervo. Hay varias escrituras y profecías que él tenía que cumplir, por eso él no podía venir como líder, sino como siervo. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, una de las características que tenía que él tener era la humildad. Venía humilde. Mateo 21:2 diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadlo y traédmelo. Entonces, ¿cuántos años habían pasado de esta profecía en Zacarías? Cuando Jesús era necesario que entrara a Jerusalén y da cumplimiento a esta profecía. Entonces, por eso él tenía que venir. Si Jesús hubiera venido como líder, hubiera pedido unos caballos, tipo caballos que tenía Faraón, porque era algo importantísimo. ¿Sí? Pero él dice, no, un asno, traigan ese asno, porque él era humilde y tenía que cumplir esa profecía. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra humildad? Se me pasan muy rápido las diapositivas. Aquí va.
La palabra humildad viene del latín humilitas y esta viene de la raíz humus, que quiere decir tierra. Bien interesante esta palabra. ¿Por qué tomaron esa palabra humildad? Entonces, pues los significados que nosotros hemos visto de la palabra humildad es dependencia, ¿cierto? Algunos le dan esa palabra pobreza, es que es muy humilde refiriéndose a que es pobre, pero eso no tiene nada que ver. Y el significado que nosotros le hemos dado, tanto en la Biblia como en algunos diccionarios, es que humildad es dependencia total de alguien, en este caso espiritual, pues, de Dios. Entonces, la humildad es que dependencia total. Pero el origen de la palabra, ¿de dónde salió la palabra humildad? Viene del latín humilitas y esta a la vez viene de la raíz humus, que quiere decir tierra. O sea que la palabra humildad tiene que ver algo con la tierra. ¿En qué piensan ustedes? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Nadie? Pues creo yo, pastor, que digo yo, no sé, que debería el Señor Jesús hacerse, ser humilde aquí en la tierra para darnos ejemplo a nosotros, ¿no? Pues no sé. Bueno, va por ahí, va por ahí. Entonces, a veces se me devuelven y no le doy devolver, sino me está fallando el ratón. La palabra humildad está relacionada con la aceptación de nuestras limitaciones propias de la tierra. Bajeza, sumisión, limitaciones y rendimiento, cualidades propias del ser humano, reconociendo la incapacidad. Entonces, por eso han tomado esa palabra que viene derivada de humildad, para decirle, mire, usted es de la tierra, ponga los pies sobre la tierra. Usted está limitado a la tierra y a los conocimientos aquí terrenales. ¿Sí? Pero algunos, cuando tenemos un concepto más elevado, nos crecemos y ya nos sentimos fuera de la tierra, con más capacidades que otros. Entonces, por eso es que esta palabra humildad viene de esa raíz humus, que quiere decir tierra. En sentido general es que nosotros reconocemos nuestras limitaciones propias de la tierra. Todo lo opuesto a los dioses, ¿sí? En las mitologías y en toda creencia, pues, de las tribus y todo, siempre cuando se habla de un dios, es alguien que está por encima de todo, fuera de la tierra, extraterrestre, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos de humildad, es que nosotros reconocemos que nuestras limitaciones, nuestra incapacidad, que no somos igual a Dios, ni somos dioses. Entonces esto nos lleva a la verdad de que Jesús no vino como Dios, sino hombre, con todas las limitaciones de los habitantes de la tierra, es decir, con humildad, con limitaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de humildad, es que debemos reconocer nuestras limitaciones y que el único que tiene autoridad y dominio y sabiduría es Dios. Y nosotros estamos sujetos a equivocarnos cada rato, pero Dios no se equivoca. Ve, ¿por qué era necesario que Jesús fuera siervo? Se necesitaba que Jesús fuera siervo porque era de la única forma que nos podía dar ejemplo del servicio a Dios y al prójimo. Mira, hay muchas cosas. Yo llevo pues conociendo al pastor Israel más o menos 32 años. Que conozco al pastor Israel. Nosotros fuimos amigos antes de que él fuera pastor de la iglesia. Y hay muchas cosas que yo he aprendido de él. Por el ejemplo. O sea, yo lo he visto hacer cosas y sin que él me diga hágalas, yo digo, bueno,
pastor hace esto así, le funciona, pues yo las hago. Entonces uno aprende por imitación. Cuando uno de pronto admira a alguien, ¿no? Y por ejemplo, los que les gusta la música y son fans de cantantes famosos y todo, quieren vestirse así, quieren hacerse los tatuajes que él tiene, quieren imitarlo en muchas cosas. Por eso era necesario que Jesús viniera en la forma de siervo para podernos dar ejemplo y que nosotros lo imitáramos. ¿Qué tal si Jesús viene como líder o como Dios? Nosotros no pudiéramos ser siervos porque no teníamos a quién imitar, quién seguir. Por eso esa era la razón, porque era necesario, se necesitaba que Jesús viniera como siervo y así nosotros poderlo imitar en el servicio a Dios y al prójimo. Juan 13:15 dice, por ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Para aprender la obediencia. Si no es obediente, no es siervo. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para ser perfeccionado tuvo que ser tentado y probado en todo y en todas las áreas. Para hacer testimonio, Juan 3:32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Como siervo Jesús era manso. La mansedumbre va de la mano con la humildad. No se puede separar el ser manso. Es aquella persona que tiene amor por las personas, que los ofende y esto los lleva a interceder, a orar por el agresor como lo hacía Moisés y Jesús, y hay muchos personajes más en la Biblia que podíamos ver, que eran mansos y humildes. Por eso el Señor Jesús, Mateo 11 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces la mansedumbre y la humildad no se pueden separar, van de la mano. ¿Para qué necesitaba también que Jesús fuera siervo? Para ser acomedido. Bueno, la palabra acomedido no sé en otros países, en Venezuela, en Perú, pero aquí acomedido es servicial. Así es, Señor Jesús, en Venezuela también. En Venezuela también. En Perú, no, bueno, el tiempo que viví en Perú no recuerdo haber oído esa palabra, pero no sé si el hermano... Sí, Señor Jesús, aquí también significa lo mismo. Significa lo mismo. En Perú también significa lo mismo, sí, sí. Sí, ser acomedido también significa lo mismo. Sí, así es. A veces va de visita a una casa a visitar a un enfermo y ve que la casa está pues desarreglada porque la persona enferma no ha podido eso, y van y charlan y se van, oiga, qué casa tan cochina que estaba toda desordenada. Porque no es acomedido y dice, bueno, la persona está enferma, voy a ayudarle a barrer, a trapear, voy a lavarle el baño, a lavarle la cocina, hacer algo, ser acomedido, o sea, ser servicial. Por eso Jesús lavó los pies de los discípulos, ¿sí? Porque era una costumbre de lavar los pies, pero Jesús dijo, no, yo los voy a lavar, porque venimos cansados de caminar, los pies están sucios, y era una costumbre lavar los pies de la persona cuando llegaba. Y Jesús por eso lo hace, dándonos ejemplo, para que nosotros aprendamos a ser serviciales. Bueno, volviendo al tema anterior del líder,
Hay muchos predicadores internacionales que cuando van a hacer una campaña o visitar un país o una iglesia, mandan una lista adelante, ¿no? De lo que comen para que les hagan el menú de los días que van a estar. Exigen un hotel con ciertas características y todo eso. Entonces no se ve pues el que sean siervos de Dios, sino que son líderes, porque quieren ser servidos y quieren lo mejor, ¿no? Que era todo lo contrario a Jesús, que ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Entonces, en este trabajo encontramos 3 clases de siervos. En algunas clases pasadas creo que ya habíamos tocado este tema, pero es importante que lo recordemos. ¿Cuáles son las 3 clases de siervos que encontramos? Siervo inútil. Hace lo necesario. En Lucas 17, 1 al 10 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que ya haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido dado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, ahora el primer siervo es siervo inútil. Yo creo que todos hemos estado ahí y ya algunos hemos empezado a salir de ahí. Pero en este ejemplo que Jesús da, y le dice, mire, si alguien tiene un siervo y al venir él del campo cansado, el siervo sucio, el dueño pues de la hacienda, el jefe no dice, ya viene cansado, espere tranquilo, siéntese ahí, ya le voy a lavar los pies, le voy a servir su comidita porque viene cansado. No, él es siervo, le dice, bueno, vaya a ver, arréglese y prepáreme la cena y me sirve y después come usted. Entonces, ese es un siervo. Y al último dice Jesús, dice, decir, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Entonces, cuando uno hace lo que le mandan, es un siervo inútil, porque solamente hizo lo que le mandó. Y todos hemos pasado por ahí, sobre todo cuando uno es empleado, ¿no? Entonces lo contratan a uno a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y le están pagando un sueldo por ese servicio. Empieza a las 8, 1 minuto para las 5, apaga máquina, a las 5 suelta lo que está haciendo, se acabó mi tiempo. Entonces ese es un siervo, pues es un siervo inútil, porque solamente hace lo que se le ha mandado y por lo que le están pagando, no está siendo útil para el patrón. Entonces cuando el siervo dice, el empleado, la hora de salida es a las 5, pero dice, no, trabajar hasta las 5:30. Entonces, esa media hora ya es útil para el empresario, porque dice, produjo más, eso es una utilidad para mí, ese es un siervo útil. Pero cuando hace exactamente lo que se necesita y se le manda hacer, es inútil. Entonces, eso se aplica en la vida espiritual para nosotros. Cuando nosotros estamos dispuestos únicamente a obedecer lo que Dios ha dicho que hagamos y lo hacemos, pues ya tenemos un grupo al cual pertenecemos, que es al siervo inútil. Segundo, siervo. Hace más de lo que se le manda. Lucas 19:17 dijo, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrá autoridad sobre 10 ciudades. Entonces habla de un siervo que hace más de lo que se le manda. Pero hay otro que es el buen siervo. Estos dos son muy parecidos, pero hay una diferencia entre ser siervo, bueno o buen siervo. Hace más de lo que se le mandó, pero lo hace con excelencia. Mateo 25:23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo
y fiel. Dice cuenta que acá no le dijo fiel. A este le dice y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces uno puede ser un siervo malo, ser sencillamente un siervo, o un buen siervo, hacer las cosas con excelencia, con fidelidad a lo que se está haciendo. Entonces yo creo que Jesús por eso es el buen siervo. Y lo vemos en el relato del buen samaritano. Hizo un servicio excelente, con fidelidad y con amor. Entonces yo creo que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, ser siervos, pero mirar qué clase de siervos somos. Si hacemos más de lo que nos mandan con excelencia, con amor, o simplemente nos limitamos a hacer lo que nos han mandado a hacer. ¿En qué me favorece que Jesús sea siervo? ¿Sabe? Somos beneficiados en que Él no rehusó llevar el castigo ni defendió sus derechos. Él sabía que en la condición de siervo no podía hacer su voluntad, ya que el siervo hace la voluntad de su Señor. Y me recuerda un pasaje, aunque no lo tengo acá, pero Jesús en una ocasión dijo, yo puedo orar y pedirle a mi Padre que me mande legiones de ángeles y me defienda. ¿Sí? No sé si han visto los líderes religiosos, políticos, perdón, o cabecillas de un grupo. Ellos nunca van a combatir. Llaman del primer anillo, segundo anillo, tercer anillo de seguridad para que haya sus súbditos o esclavos a pelear a que lo maten para defenderlo a él. Pero Jesús no vino en esa condición. Él dice que me envíe cientos o miles de ángeles. Pero él tenía que cumplir en la condición de siervo. Por eso necesitábamos, me favorece. ¿Por qué? Porque él no defendió su causa ni sus derechos para poder pagar el precio por nosotros. Y estando en la condición donde dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como siervo obedeció a toda la escritura, la ley de Moisés y los profetas. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En obediencia. No venía para quitarla. Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Dice en Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Tenía que someterse, pues ya había sido vendido como se vendía un siervo o esclavo. Esto es interesantísimo y hace varios años que yo estaba haciendo este estudio y me encontré con este pasaje. A mí me llenó de emoción de ver cómo el cumplimiento de la escritura se daba en Jesús. En el siguiente pasaje podemos ver cuál era el precio de un siervo. En Éxodo 21, 28 y 32 dice, si un buey acorneare a hombre o a mujer, a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el duro. Pero el creador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado, no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey bien morirá su dueño. Si le fuere impuesto el precio del rescate, entonces dará por el rescate de la persona cuanto le fuere impuesto, haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija. Conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata.
y el buey será apedreado. Leí esto y lo entendí, me llené de emoción de decir, oiga, a Jesús lo vendieron por 30 piezas de plata. En cumplimiento, porque Jesús era, ¿qué? Siervo. Mateo 27:9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Entonces aquí vemos una confirmación de que Jesús como siervo y tenía que vivir como siervo, y me favorece que haya venido como siervo porque tomó mi lugar en la muerte. Y ese fue el precio que pagaron por él, y es de plata. Entonces, como aplicación, pastor que da su vida por las ovejas. Ese buen pastor por dos razones. Hace de oveja, en lugar de la oveja, muere para que la oveja viva, muere espiritualmente, física y es echado al Hades para ser atormentado. O sea, mueren las tres muertes. Como pastor, cumplió con el trabajo del pastor de ovejas, que consiste en alimentar, guiar, proteger, defender y enfrentar al lobo. Esto solo lo podía hacer como siervo. Tomarla, hacer de pastor y de oveja al mismo tiempo. Él es el buen pastor porque venció al lobo. En la lucha los dos mueren. El lobo, o sea, el diablo, dice que vino para matar, hurtar, destruir y matar en el infierno, hurtar lo que Adán tenía en el Edén y destruir la vida aquí en la tierra. El buen pastor vino para darnos vida espiritual, vida en abundancia, vida eterna. Venció al lobo en la lucha cuerpo a cuerpo, donde los dos mueren en esta vida. Tentado en todo, pero sin pecado. Creció en santidad. No perdió su horizonte, cumplió a cabalidad la escritura y en él se cumplió la escritura. Con la resurrección le quitó el poder al que tenía el poder de la muerte. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios lo resucitó de las tres muertes para darle un nombre que es sobre todo nombre, y le dio toda autoridad y potestad. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces somos beneficiados en que Él nos dio vida y toda potestad sobre el enemigo. El resultado, salvó a la oveja, salvó a las ovejas, hizo verdaderamente libre a las ovejas, las hizo más que vencedoras y tenemos la provisión de Dios. Su recompensa, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? Lo primero es aprender la obediencia y ser perfeccionados porque tenemos toda la autoridad para vencer las tentaciones y ser aprobados. Valorar el sacrificio de Jesús, ser ejemplo con nuestro testimonio. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, hasta acá hemos terminado este cuarto punto de este primer capítulo de quién fue Jesús.
siervo? ¿Quedó claro o hay alguna confusión? No, están por ahí todavía. Ya se fueron a almorzar. No, pastor, ha sido muy clara la enseñanza. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos con el punto 5 y último punto de quién fue Jesús. Entonces, ¿quién fue Pastor, qué Jesús? pena, yo sí tengo una pregunta, pastor. Entonces, en el Evangelio, Elena. una persona puede llegar a ser ambas cosas, ser un buen siervo, ¿sí? Como hemos aprendido del Señor Jesús, y conforme a las Escrituras, y también ser un líder, ¿puede ser ambas cosas? Pues, hermana, podría ser, ¿no? Teniendo bien claro el concepto de que no cambie el ser servidor por ser líder. Es que yo lo digo por algunas experiencias que he vivido, porque, pues como yo les he dicho, yo nací en un hogar cristiano y he estado en la iglesia durante 50 años, ya tengo 60, pero los 10 primeros, pues bueno, era como asistente a escuela dominical. Pero una vez que yo empecé a trabajar, yo he pasado por todos los cargos que normalmente hay en una iglesia. Maestro de jóvenes, maestro de niños, líder de jóvenes. Siempre ha habido un problema con la palabra líder. La palabra líder tiende a subirnos el ego. Y se ha visto en el liderazgo, en las alabanzas, ¿no? Él es el líder de alabanza. Y siempre hay problemas con el líder de alabanza. Pues no, yo soy aquí el líder. Y ustedes hacen lo que yo digo. ¿Sí? Entonces, es como complicado, pero sí se necesita que uno ejerza ese trabajo que hizo el Señor Jesús, lo que hizo el apóstol Pablo. Decíamos, el apóstol Pablo iba adelante, iba donde no se hacía trabajo, pero nunca fue como líder, sino como siervo, ¿sí? Y aunque él lo maltrataban, lo apedrearon, lo insultaron, lo llevaban preso, pero él tan pronto había una oportunidad, él iba adelante. Iba donde no se predicaba, a donde no habían iglesias, pero siempre iba en la condición de siervo, iba a servir. ¿Sí? No sé si me hago entender, pero sí se necesita que el siervo que fue llamado por Dios, tenga las capacidades misioneras. Es que yo creo que más adelante vamos a empezar a trabajar el tema misionero, porque es un tema que se nombra, pero no se ha hecho y no sabemos qué es ser misionero y por eso no se hace. Entonces el apóstol Pablo no era líder, sino misionero. Entonces, el misionero va adelante, tiene que abrir puertas, va, pero siempre va como siervo. ¿Sí? Entonces, es un tema que tenemos que desarrollar, el tema misionero. El tema misionero podríamos verlo muy parecido a un líder o a un liderazgo, solo que la actitud que lleva es de servicio. Entonces, no sé si hermana Milena, pues, al menos le dejo más inquietud para que empiece a... Señor Jesús, pero entonces no deberíamos ser líderes, sino misioneros y servidores, ¿no? Bueno, por eso es que estamos en ese crecimiento y en ese perfeccionamiento cada día dijo el apóstol Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo. Si hay cosas que dentro de lo que yo he aprendido, digo, bueno, esto lo están enseñando, pero yo veo que esto no me da crecimiento espiritual, entonces lo dejo ahí a un ladito y cojo lo que vaya en pro de mi salvación, de mi crecimiento y de llevar a las personas, perdón, al reino de los cielos. Entonces, tenemos que mirar el tema misionero, el tema de servicio, de servidor y empezar a eso, porque nuestra meta es que las personas conozcan al Señor Jesús.
Bueno, ¿alguien más? Pastor Jesús, una pregunta. ¿Hay pastores que son líderes? Muchísimos. Muchísimos, muchísimos. Gracias, pastor. Pero yo al menos en lo que yo quiero, nunca quiero llegar a ser líder. Sino seguir siendo cierto. Estar en el servicio del pueblo, tanto cristiano como no cristiano. Amén. Y seguir con el trabajo misionero. De hecho, pues, cuando salí de Ibagué me fui a hacer el trabajo misionero a Perú, los primeros 3 años. Sin herramientas, sin conocimiento, pero fui. Y bueno, gracias a Dios porque fue una escuela para mí, para poder aprender algunas cosas. Y la idea es, pues, que lo que poco que aprendí, pues, lo pueda poner al servicio de otras personas para que no, de pronto no cometan los errores cuando uno sale a hacer un trabajo sin tener el conocimiento, sin experiencia y sin tener definido lo que va uno a hacer. Entonces, por eso se necesita muchas veces pasar por algunas experiencias para poder hablar. Entonces seguimos con el punto 5. La recompensa del siervo en el reino de Dios, ¿cuál es? Bueno, para mí como recompensa, que me abra la puerta y entrar, eso es suficiente para mí. Ya. Sí. Con eso es suficiente. Así no haya más. Pero el solo hecho de estar ahí, debemos trabajar para eso. Ok. Porque ya trabajamos pensando en los premios allá, pues ya estamos en problemas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, seguimos en estos minutos que nos quedan, todavía nos quedan, bueno, prácticamente 25 minutos. Entonces, empezamos este último tema de quién fue Jesús, el Evangelio. Yo creo que sobre este tema la mayoría sí ya pues conocemos. Entonces vamos a ir rápido, pero si hay algún aporte o algo de pronto que yo no esté diciendo, pues los que ya han oído este tema, pues por favor me colaboran. El que tenga preguntas, las hace de una vez. ¿Qué significa la palabra evangelio? A ver, ¿quién me puede decir? Colaboremos entre todos para que sea rápido. Llevar la palabra de Dios. Bueno, eso sería evangelizar. El evangelio es Jesús. Bueno, pero no. Buena nueva, pastor. Bueno. ¿Quién no puede ser el evangelio? Es la narración de la vida de Jesús. La palabra evangelio. A ver, ¿dónde están los antiguos? Es la narración de la vida y palabra de Jesús. Bueno, no le voy a decir que sí porque no está Pastor, muy lo que a claro. nosotros nos han enseñado es que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Muy bien, eso es, buenas nuevas. Por eso lo que dijo Nelly, dije, hay como, pero no tan clara. Entonces, ¿qué significa la palabra evangelio? Significa literalmente buenas o gratas noticias de Dios. Buenas nuevas. O gratas noticias. Ahora, ¿qué es el evangelio? Es importante que nosotros tengamos claras las definiciones de estos conceptos, ¿no? La palabra evangelio, que significa buenas nuevas, en el tiempo de Jesús, ¿quién era el evangelio? En el tiempo de Jesús. Jesús.
era el evangelio. No, en el tiempo que viene Jesús. O sea, viene Jesús, nace, tiene por ahí como 15 años, 20 años, está pues en su crecimiento. ¿Quién era el evangelio? ¿Dios? No. ¿Juan el Bautista? No. Algunos tenían dudas sobre Juan el Bautista y por eso dudaban. Pero ¿quién era este o qué? ¿Quién? ¿De dónde salían? No era una antorcha aquí. El sacerdote era el evangelio. No. Ay, estamos ponchados. Y eso La yo le palabra. decía a doña Viviana. ¿Cómo, No. Señor Jesús? Disculpe que no lo entendí. El Evangelio es un hombre llamado Jesús. ¿Por qué? Porque él vino a predicarse a sí mismo. Yo soy la puerta, yo soy el camino. Por eso, el Evangelio es, sí, pero en los primeros tiempos que él vino, ¿quién era el Evangelio? Era Jesús, perdón, antes de Jesús. O sea, esto no quiero confundirlo ni que se note como una herejía, sino es para que nosotros entendamos. Como la palabra evangelio quiere decir buenas o gratas noticias, buenas nuevas. Entonces, por eso es que el pueblo veía a César, al César, como las buenas nuevas. ¿Sí? Y por eso tenían al César como el Dios en la tierra. En sí, el César era el Dios en la tierra para ellos. Y hacía lo que César les dijera. Por eso es que cuando Jesús viene anunciando el verdadero evangelio, o sea, las verdaderas buenas nuevas, estas nuevas del César eran para aquí, para la tierra, porque el César les daba vivienda, les daba... mire, un caso muy... Voy a poner el ejemplo de Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando empezó Chávez, el primer año de Chávez y la campaña política de Chávez, lo veía como las buenas nuevas para los pueblos. O sea, el que traía las soluciones políticas y económicas. Por ahí un micrófono abierto, Mano Miller lo puede cerrar por ahora, se oye mucha bulla. Entonces yo recuerdo porque tengo algunos conocidos que estaban en Venezuela y cuando el hombre empezó a hacer campaña el primer año y todo eso, se veía como el que era las buenas nuevas, política y todo, porque las ideas eran buenas. Y la gente de mucho pueblo cristiano y evangélico lo apoyó, iglesias completas, hicieron campaña. Pues lo veían como una solución. Y eso pasaba con el César. El César les trajo buenas cosas para la tierra, tal vez vivienda, comida, cuestiones económicas, ¿ya? Pero cuando aparece Jesús, el verdadero evangelio, las verdaderas buenas nuevas de salvación, entonces el pueblo veía a Jesús como un opositor a César. Y decían, no pueden haber dos. O es César o es Jesús. El que siga a Jesús se opone a César. Entonces, ahora sí me hago entender lo que estaba diciendo. En ese momento, la solución para el pueblo era el César. Eran las buenas nuevas. Pero cuando viene Jesús, por eso es que Jesús es el evangelio del reino. Y él hace aclaración y dice, este evangelio del reino, porque hay muchos evangelios. Hay muchas buenas nuevas o muchas noticias, pero hay una sola que es las buenas nuevas de salvación o el evangelio del reino. Entonces, en el caso de hace 2000 años, era el César. Hoy, 2021, hay muchos evangelios. Hay el evangelio de la prosperidad, el evangelio de sanidades y milagros, el evangelio de siembra y cosecha, y el evangelio del reino de los cielos.
Por eso Jesús dijo, este evangelio será predicado en todo el mundo. No sé si ahora sí aclaré, eso estaba confuso. Entonces, como la palabra de salvación o grata noticia de Dios, este evangelio que es Jesús. Entonces, primero es que eleva las noticias o buenas nuevas. En Lucas 1:19, 20, respondiendo el ángel dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás, se me fue. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Tiempo. Entonces le habla de qué? De dar buenas nuevas y darte estas buenas nuevas. ¿Cuáles? Las buenas nuevas de salvación, que vendría un Salvador. Pero el ángel le dijo, no temas, porque nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, el ungido, el Mesías prometido. Esas son las buenas nuevas. Eso es el evangelio. Buenas nuevas de salvación, no buenas nuevas para la tierra. Quiero hacer énfasis en esto, porque usted puede oír muy buenas nuevas basadas en la palabra, con respaldo bíblico, pero no son buenas nuevas de salvación, sino que son buenas nuevas para la tierra. Prosperidad, sanidad, siembras y todo lo demás. Ahora sí, ¿quién es el evangelio? Que era lo que la hermana me contestó ahora rato. ¿Quién es el evangelio? El evangelio es una persona llamada Jesús. Entonces aquí vemos conceptos que es importante tenerlos claros. ¿Qué significa evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Y quién es el evangelio? Entonces el evangelio es una persona llamada Jesús. Vino predicándose a sí mismo. Entonces, cuando él empieza a hablar de sí mismo, es cuando los opositores o fieles al César se empiezan a levantar, tanto romanos como judíos. Y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Soy yo el que traigo la solución, no el César. ¿Por qué es importante el evangelio? El evangelio Pastor, sí. Pastor, perdón, ¿podemos relacionar ahí en esa parte la cita de Romanos 1:16? Dice, porque dice? no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, primeramente al judío y también al griego. Entonces, pues ahí está hablando de Jesús, que es el evangelio y es para salvación. Y muchas veces nosotros sí nos avergonzamos. Porque dice, usted es un evangélico, usted es una evangélica. No, yo simplemente voy ahí a unas reuniones. Y si avergüenza uno, pues el apóstol Pablo dice, no, mire, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo de ese hombre Jesús. Porque es el poder de Dios para salvación a través de él. Gracias, hermano, por ese aporte. Discúlpeme que me está fallando aquí la cola del ratón. A veces va para adelante, a veces para atrás. Entonces, el evangelio es el único mensaje por el cual el hombre puede recibir la salvación. No hay otro mensaje. Entonces, el evangelio es de gran importancia. Cualquier falsificación de ello resulta en condenación. Mire, el evangelio es tan importante, es muy importante. Tenemos que prestarle atención porque cualquier falsificación nos puede llevar a condenación. Por eso en la Biblia encontramos que debemos desear como niños la leche espiritual no adulterada. La leche que nosotros tomamos en bolsa, sin decir marcas, ¿es una leche adulterada o es una leche pura?
adulterada. Ya es ¿por qué es adulterada esa leche? Porque ya ha pasado por cambios, pues ya tiene otros ingredientes, le quitan, le ponen. Muy bien. Entonces la leche que nosotros tomamos, leche no adulterada, es cuando usted la ordena y inmediatamente se la toma. En el campo muchas veces tuve la oportunidad de tomar así directamente leche no adulterada, leche de vaca. Entonces, cuando la leche ya es adulterada, como decía doña Viviana, porque le quitan, ¿qué le quitan? La grasa, la lactosa, leche lactosada, y le agregan vitaminas, le agregan otras cosas, algunos le echan agüita, ya es falsificada. Con el evangelio sucede igual. El quitarle algo o agregarle algo ya es adulterado. Entonces, cualquier falsificación o adulteración nos puede llevar a condenación. Por eso es que lo importante es, el evangelio es muy importante. Gálatas 1:8 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, ¿sí ve que hay otros evangelios? Contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, quiere decir bajo maldición. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Porque el evangelio tiene que ser puro como lo dicen las escrituras. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. Entonces vemos que es poder de Dios. ¿Cuál es la finalidad del evangelio? La salvación. Es hablar de salvación para llevar muchas personas al reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra misión? A ver, ¿a quién le pregunto? ¿Quién está Predicar el evangelio. por ahí? Vamos a preguntarle. Vamos a ver. ¿Qué hay un nombre? ¿Cuál es la finalidad? Está disponible. Hay uno que dice Yolimar. ¿Quién será Yolimar? ¿Alguien más que me diga, a ver, cuál será nuestra misión? Pastor, para mí el concepto, o bueno, nuestra misión, en lo que yo he entendido en el Evangelio, es preparar y capacitar personas para el reino de los cielos, ¿sí? Bueno, ¿qué dice Mateo 28:19? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, nuestra misión es eso, pero es lo que decía la hermana. Para que esto se logre, yo tengo que capacitarme. Entonces, yo creo que todos ustedes, todos nosotros, al terminar este estudio, este nivel 2, ya estamos capacitados para esta misión de ir por todo el mundo. Y ve, ahorita se está cumpliendo el mandato de Jesús, dice ir por todo el mundo. Vea, yo estoy aquí en Colombia, en Bogotá, pero en este momento estoy en España y estoy en Lima, Perú. Y en algunos pueblos de Colombia, Chaparral, Ibagué, bueno, no sé dónde más. Pero vamos, pero tenemos que capacitarnos para ir a través de estos medios a predicar el evangelio. ¿Cuál es nuestra visión? Esa es la misión, es de ir y predicar. ¿Y la visión cuál será?
Pero a Milena, nivel de iglesia, la visión, pastor. no le oí bien, por favor, me vuelve a decir. Pues a nivel de la iglesia es ser la iglesia que más personas lleve al reino de Dios. Que es la hermana de la visión de la iglesia, pero nuestra visión como personas de cualquier iglesia donde está. ¿Cuál será la visión? La visión general, no solamente de nuestra iglesia. Es mantener viva la palabra en todas las personas a las que se la llevamos. Bueno, mantener viva la palabra. Permítame un segundo. Pastor, nuestra visión es ser salvos. Eso. Nuestra visión es lograr la salvación De nosotros y de todos. de nosotros y de toda la familia, como dice. Bueno. La Pero visión eso sería que también todo el mundo sería como fuera relacionado salvo. con la misión, ¿no? La visión Sí, bueno, sería que todo el mundo ahora que fuera lo dice. salvo. Muy bien, vea, es que me gusta que ustedes ahí participen y opinen. Entonces, vea, nuestra visión Yo dije es ser bien, la... yo opino. Muy bien, la congregación que lleven más personas al reino de los cielos. Por eso es que este trabajo es interdenominacional. A ustedes se les mandó lo que es la visión y la misión y todo eso, ¿no? Que nos lo aprendamos. Mire, hasta hace unos años atrás, las iglesias en general son como muy cerradas. Entonces dicen, no, yo soy, a ver, ¿qué iglesia se me atraviesa por la cabeza? Cruzada. Bueno, cruzadas hay varias, ¿no? Cruzada estudiantil, cruzada misionera, cruzada de salvación. Hay varias iglesias con ese nombre, cruzada. Entonces, como que dicen, no, pero es que si usted quiere estudiar o aprender, tiene que venirse aquí para mi iglesia. No, con ustedes no, porque es que ustedes son del movimiento. No, con ustedes no, porque son de otro lado. Pero la misión y visión del Señor Jesús no era esa. Y la visión y misión, la visión de Dios, es que todas las naciones sean salvas. Porque imagínense donde la visión de Dios hubiera sido bien reducida, le dice a Abraham, en ti serán benditas un grupito que reúnan unas cualidades de un grupo pequeño. No, no dijo eso, sino que la visión de Dios dijo, mire, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y al otro le dice todas las naciones de la tierra. Entonces, por eso en este obreros hemos tomado la misión y la visión de Dios. Es que podamos llevar el evangelio a través de este medio a todas las iglesias, para que allí donde usted está pueda hacer este trabajo de evangelizar y llevar personas al reino de los cielos a través de los medios que tenemos disponibles. Entonces, que no se nos olvide, la visión no es tener la iglesia más grande aquí en la tierra, porque en este momento que este trabajo de 3,000 obreros realmente lleva alrededor de un año, si lo reuniéramos en un solo lugar sería como difícil reunirlos a todos, ¿no? Eso ya se llena un estadio con todos los que hay. Y en 4 o 5 años no habría un lugar donde reunirlos. Pero en el reino de los cielos sí caben todos. Entonces, ser el grupo más grande allá. Aquí no, aquí así sean 10 en cada pueblo. Pero ¿cuántos pueblos hay en Colombia? ¿Cuántos en Venezuela? ¿Cuántos en Perú? ¿Cuántos en España? Entonces, pues el grupo va a ser grandísimo, ¿no? Entonces, ser, la visión, ¿cuál es? Ser la congregación que lleve más personas al reino de los cielos. ¿Y cuál es la base del evangelio? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál será la base del evangelio?
Pastor, dar a conocer a Jesús como dice la Escritura. Bueno, dar a conocer a Jesús como lo dicen las Escrituras tiene que ser una base, ¿no? La palabra. ¿Quién más? ¿Cuál será la base? No les dé temor a hablar, lo dijo, Pastor, pero Pastor, Primera de Corintios 15, del 1 al 4. ¿no? Pero tener la idea. ¿Qué dice Primera de Corintios? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermana, vea, usted ya tenía ahí la cita, ya la leyó por mí. Primero los Corintios 15, 1 al 4. Entonces, esa es la base del Evangelio. Que Cristo vivió, murió y resucitó conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la base del Evangelio. Entonces es importante que nosotros tengamos presente cuál es la finalidad, porque son 7 puntos. Los vamos a devolver. Entonces, 7 puntos que debemos tener en cuenta. ¿Qué es el Evangelio? Primero, que son buenas nuevas. Segundo, ¿quién es el Evangelio? Jesús. Tercero, ¿por qué es importante el Evangelio? Cuarto, ¿cuál es la finalidad del Evangelio? Porque esas pueden ser las del examen, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión con respecto al Evangelio, ¿no? Que la base del Evangelio es lo que está en la palabra. Como está escrito, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y dejamos hasta ahí porque este punto es larguito y ya nos quedan 5 minutos. ¿Qué se debe hacer con el Evangelio? Pastor. Sí. Pastor, una pregunta. ¿Cuál es la base en sí? Porque pues la respalda Corintios 1, 4 en la Biblia, pero la base, ¿cuál es la base? Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base? Entonces la base sería la Escritura. Claro, la Escritura. No, ¿cuánto vale uno? Y lo que dice en 1 Corintios 15, 14. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, Casi 35. En el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces, la base es la palabra, como está escrito, de que Jesús, o sea, como el Evangelio de Jesús, la base del Evangelio es que todo lo que Jesús, desde que fue engendrado, concebido, nació, creció, vivió, murió, fue crucificado, sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, esa es la base del Evangelio. No podemos tomar como base del Evangelio el libro que escribió tal predicador internacional, el libro, las enseñanzas de tal pastor. No, escudriñar desde el Antiguo Testamento. Entonces, por hoy dejamos hasta allí.